Bueno, pues aquí tenéis la tercera entrega del último tema o la última unidad que entra para esta primera evaluación y que nos abre el camino de los procesos cognitivos. De los procesos cognitivos vamos a ir viendo los más importantes que afectan a nuestra conducta y a nuestro comportamiento. Y el primero que vamos a ver en esta unidad es el proceso de percepción y de almacenamiento de todas las cuestiones que hemos ido captando en nuestra memoria. Tenemos que tener en cuenta que como especie animal que somos, vivimos en un medio ambiente con el que nos relacionamos continuamente y en el que tenemos que sobrevivir, es decir, tenemos que obtener todo lo que necesitamos y defendernos de todas aquellas posibles agresiones. Para ello, pues evolutivamente hablando, hemos ido desarrollando toda una serie de órganos que nos permiten captar información de este medio ambiente, saber lo que está ocurriendo alrededor de nosotros y decidir procesar esa información y decidir qué hacemos posteriormente con ella. Es un proceso adaptativo, es decir, cuanto mejor adaptados estamos al medio ambiente, más capacidad de respuesta y más posibilidades de sobrevivir tenemos, por lo que somos un producto muy elaborado de la evolución. El primer paso para enterarnos de qué está ocurriendo a nuestro alrededor es captar los sucesos, los estímulos que están ocurriendo en el medio ambiente y que de alguna manera influyen o han de influir en nuestro comportamiento porque hemos de tomar decisiones sobre ellos. Desde la temperatura que hay fuera para que nuestro sistema nervioso decida si abre los poros de nuestro cuerpo y produce sudor para evacuar calor o cierra todos los poros de nuestro cuerpo y retiene el sudor para mantener la temperatura corporal. Todo lo que nos ocurre a nuestro alrededor son cambios de energía y por lo tanto todos nuestros receptores sensoriales son de alguna manera transductores, órganos que permiten cambiar la energía que se ha producido en el medio, el cambio de energía que se ha producido en el medio ambiente en energía nerviosa que podamos codificar y que podamos analizar. Por lo tanto, cualquier estímulo que ocurre en el medio ambiente ha de ser en primer lugar convertido en energía nerviosa que nuestro sistema nervioso pueda llevar al cerebro y que el cerebro, concretamente el córtex cerebral, pueda analizar, interpretar y decidir qué se va a hacer con ella. El proceso perceptivo comienza, por lo tanto, con ese órgano sensorial que recibe una información del medio ambiente. Esa información se codifica en energía nerviosa que va a ir al cerebro y en el cerebro es donde realizamos la percepción, es decir, la comprensión y análisis de ese cerebro propiamente dicho. Esto es algo que nos tiene que quedar muy claro en este tema y es que no vemos con los ojos, no oímos con el oído, vemos con el cerebro, oímos con el cerebro. Los ojos, el oído, cualquier otro sistema sensorial, lo único que hace es captar información, pero no es capaz de analizarla de la misma manera que una cámara fotográfica no es capaz de ver la fotografía que ha hecho. Es necesario que alguien interprete esa fotografía y le dé sentido. Por lo tanto, este es un primer paso muy importante que nos tiene que quedar claro. Los estímulos, bueno, pues ya hemos dicho que son cualquier tipo de agente físico o químico que produce algún tipo de cambio de energía, de algún tipo de energía. Si es energía luminosa la vamos a captar con los ojos, si es energía sonora la vamos a captar con el oído, si es energía química la vamos a captar con el gusto o con el olfato y así con cualquiera de los cambios energéticos que se pueden producir en el medio ambiente. Si bien es cierto que por la propia construcción de nuestros sentidos sí que tenemos un mínimo de energía, un mínimo de cambio que es necesario que se produzca para que nosotros lo detectemos. Y entonces vamos a hablar de umbral mínimo, como esa intensidad mínima de energía que necesitamos que perciban nuestros sentidos
para que se exciten, puedan mandar algún tipo de impulso nervioso al cerebro, y también hay un umbral máximo, y el umbral máximo es aquel en el que la energía que está percibiendo nuestro órgano sensorial puede empezar a dañar el órgano sensorial, y que normalmente nuestro cuerpo nos avisa con dolor, es decir, es dolorosa. Sería el caso, por ejemplo, de una cantidad de luz tan grande que nos quemara la retina, o un golpe de sonido tan fuerte que nos rompa el tímpano, o una temperatura tan alta sobre la piel que queme las células de la piel. Estos serían los umbrales máximos. Y también no está en el texto, pero podéis tener en cuenta que también tenemos un umbral diferencial. El umbral diferencial es la variación mínima de energía que necesitamos que se produzca para que nosotros detectemos variación de energía. Todos estos umbrales se producen a nivel sensorial. Una vez que se ha producido la captación de la energía y se ha transmitido a través de los nervios hasta el cerebro, es donde empieza el verdadero proceso perceptivo de análisis y de comprensión de esta percepción. Por lo tanto, podemos hablar de sensación como lo que excita el producto de la excitación de los órganos de los sentidos, y hablaremos, sin embargo, de percepción como el proceso cognitivo que ya se realiza en la corteza cerebral y que tiene ya unas determinadas características que dependen, por un lado, del propio estímulo, de cómo es ese estímulo que hemos captado, pero por otro lado también la comprensión de esa percepción depende también de cómo somos nosotros. Es decir, hay características externas y características internas. Las principales las tenéis en el texto, las principales características. Hablamos de que es un proceso constructivo, es decir, depende de la experiencia sociocultural y afectiva del sujeto que percibe. Construimos nosotros las percepciones. Es un proceso, por supuesto, que requiere de una adaptación al ambiente, es decir, estamos percibiendo para adaptarnos al ambiente. Entonces, unas percepciones totalmente alejadas del ambiente no serían adaptativas en ese sentido. Y es un proceso de selección. Nosotros estamos percibiendo, mejor dicho, estamos recibiendo continuamente información por todos nuestros sentidos, información que si tuviéramos que ir analizando una a una sería excesiva, y por lo tanto hay unos filtros selectivos previos que hacen que al cerebro solamente llegue o solamente analicemos aquellos estímulos que tienen importancia para nuestro interés, para nuestra adaptación y para nuestra supervivencia. Para eso tenemos otro proceso cognitivo que se llama atención. Bien, por lo tanto, nos diferencia los apuntes, nos diferencian lo que es el proceso sensorial, que sería puramente mecánico, puramente biológico, del proceso perceptivo o perceptual, que dicen los apuntes, que ya requiere una interpretación del sistema nervioso. ¿Qué factores influyen en la percepción? Bueno, pues por un lado vamos a hablar de los factores que condicionan nuestra capacidad perceptiva exteriores, es decir, aquellos que dependen del estímulo. Los tenemos aquí, los más importantes. Hablamos de la intensidad del estímulo. Evidentemente, un estímulo muy intenso, un grito, llama mucho más la atención que un estímulo de más baja intensidad. Las veces que se repite el estímulo, el tamaño o la novedad de ese estímulo. Y por otro lado, características internas nuestras que hacen que percibamos el estímulo de una manera o de otra. Por un lado, evidentemente, todas las características que hacen referencia a la fisiología, a cómo funcionan los distintos órganos. Es decir, está clarísimo que una persona que tiene una deficiencia auditiva que le impide oír algo en concreto, pues no puede registrar o no puede tomar decisiones con relación a ese algo, ¿no? Pero sobre todo en relación a los estímulos percibidos tenemos
experiencias anteriores que hacen que esos estímulos los percibamos de una manera o de otra, puesto que, en definitiva, lo que sería la comprensión del estímulo es un análisis que realiza nuestro cerebro, que realizamos nosotros, unas veces de manera consciente y otras no, por el cual determinamos que esa percepción, ese estímulo, casa con algo digamos, de la librería, si estamos hablando de imágenes, de la librería de imágenes de nuestro cerebro. Si no hay nada en la librería de imágenes que case con eso, nuestro cerebro lo que hace es intentar aproximar lo máximo posible a una imagen lo más adaptada posible. Por lo tanto, la experiencia anterior es muy importante, como lo es la atención, perdón, o como lo es el papel de la cultura en la percepción, puesto que hablaremos después o veremos lo que sería la percepción social o aquellos estímulos, aquellos iconos, aquellas imágenes, tanto visuales como auditivas, que tienen un valor social porque se lo hemos dado previamente. Un ejemplo fundamental pues podría ser un símbolo de un partido político o un símbolo de una asociación que nosotros conocemos su significado porque se lo hemos dado previamente, porque tiene un valor social más allá del propio valor perceptivo del símbolo. De las teorías de la percepción nos vamos a quedar o vamos a ver solamente las de la escuela de la forma. La escuela forma en alemán es Gestalt, por lo tanto la escuela de la Gestalt sería la escuela de la forma. Estos psicólogos estuvieron trabajando sobre todo con cómo percibimos y cómo se produce la comprensión de los estímulos, y hicieron unas aproximaciones muy interesantes a las leyes de la percepción, es decir, a qué características han de tener los estímulos y qué características tenemos nosotros mediante las que se produce esa comprensión de la percepción. Ellos se dieron cuenta de que la comprensión de los estímulos se produce globalmente. Vemos todo el estímulo globalmente y lo comprendemos globalmente, y además normalmente esa comprensión se produce de forma súbita. Ellos lo llamaban, leyéndolo en castellano, el Insicht, el Einsicht, que es cuando se produce la comprensión de una imagen. Y cuando hablo de imagen, siempre tener en cuenta que no solo es imagen visual, también es sonora o una imagen gustativa, es decir, algo que nos ha impregnado nuestros sentidos. Y fueron los primeros que determinaron cómo se producía esta comprensión y elaboraron unas leyes que explican bastante bien cómo se produce y que siguen siendo plenamente vigentes, y de hecho son en muchos casos muy utilizadas en el campo de la comunicación y del marketing, en unos casos bien utilizadas y en otros casos intentando aprovecharse de estas características perceptivas para que compremos un producto o nos quedemos con una imagen determinada. Estas leyes tienen unos ciertos niveles, unas ciertas características. Digamos que la primera, la más importante de ella, la más importante, digamos, la que organiza mejor las imágenes, sería la ley de figura y fondo, que hace que, en base a las características de las imágenes, nosotros percibimos algo que enseguida nos destaca de la imagen y que identificamos como figura, y el resto de la imagen lo percibimos como fondo. Y esa percepción, además, es alternativa, es decir, si percibimos algo de la imagen como figura, como elemento fundamental, el resto forzosamente lo percibimos como fondo. Las imágenes que aprovechan estas percepciones en figura y fondo para realizar o bien ejercicios artísticos o bien alternancia de la figura y el fondo son muy famosas. Dentro de ellas pues tenéis una de las más famosas, que sería la de las copas y las caras, por ejemplo. Pero otras imágenes que también nos permiten ver alternancia de figura y fondo, pues por ejemplo son estas construcciones artísticas como la que tenéis aquí, que hacen que o bien veamos una cara, pues en este caso una cara de un personaje
del siglo XVIII, como puede ser Voltaire o bueno, un personaje de esta época, o bien veamos las figuras que dibujan esta cara. En este caso, pues podrían ser las dos personas que hay ahí. El resto de los estímulos, el resto de las percepciones también se organizan en nuestro cerebro, es decir, no es que se organicen, nuestro cerebro utiliza organizaciones que le sirven para comprender mejor esos estímulos. Y de ahí las siguientes leyes de la Gestalt que son muy importantes. La ley de proximidad, que hace que veamos estímulos que están juntos, tengamos a verlos como agrupados en un todo. La ley de continuidad, que es aquella que hace que aquellos estímulos que están uno a continuación del otro produzcan, parezcan que están también juntos. Las leyes de semejanza, que hace que tendamos a agrupar aquellos estímulos que se parecen entre sí. Y la ley de cierre y la ley de contraste. La ley de cierre, o de buena forma, es aquella que nos permite, cuando disponemos de una imagen incompleta, el hecho de que nuestro cerebro completa esa imagen hasta darle significado en aquellos elementos que le faltan. Esta ley, por ejemplo, la ley de cierre, se utiliza pues para pruebas como el famoso test de Rorschach, test de las manchas, en el que una imagen es tan abierta que el cerebro ha de cerrarla completamente y entonces carga toda su experiencia previa y toda su carga emocional sobre lo que está percibiendo en esta imagen, y entonces se convierte en lo que llamamos en psicología un test proyectivo, un test que proyecta nuestros sentimientos o nuestras vivencias sobre una imagen que en principio no tiene ningún sentido. Y la ley del contraste pues nos lo dice allí claramente, que habla sobre todo de que la percepción del tamaño que está influida por la relación que un elemento de la imagen tiene con el resto de los elementos. Cuando nosotros vemos la realidad y la percibimos, estamos haciendo un análisis de las imágenes que están viniéndonos. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos generando una imagen de la realidad nuestra. No es la propia realidad. Y por lo tanto, estas imágenes pueden alejarse más o menos de la propia realidad. Este alejamiento o esta distorsión vamos a clasificarla en ilusiones ópticas, ilusiones que se pueden deber bien a la propia construcción del ojo, bien a la propia manera en que nuestra corteza cerebral analiza las imágenes, trastornos perceptivos, y en este caso ya empezamos a tener problemas nerviosos que hacen que percibamos las cosas de una manera distorsionada o incluso percibamos cosas que no existen. Y por último, percepción subliminal, que es un tipo de percepción muy curiosa, que está en el candelero y que, bueno, se utiliza en muchos casos en publicidad, que nos permite, de alguna manera, incluir estímulos de una manera inconsciente, es decir, que determinados estímulos entren inconscientemente en nuestro córtex, pero parece ser que tienen algún tipo de influencia sobre nosotros, aunque las investigaciones no están totalmente cerradas. Vemos por un lado las ilusiones ópticas. Las ilusiones ópticas son una interpretación alejada de la realidad, es decir, que no interpreta exactamente la imagen tal cual es, sino que se produce una ilusión distorsionada, una imagen distorsionada de la realidad, y esto se puede producir bien porque la imagen tiene características que hacen que ella misma se distorsione, o elementos lo suficientemente ambivalentes como para que en un momento determinado puedan ser interpretados como figura o puedan ser interpretados como fondo, o bien por las propias características del sujeto que está percibiendo. Después podemos hablar de los trastornos perceptivos. En el caso de los trastornos perceptivos, pues los más importantes que nos han puesto aquí son las agnosias. Todas las palabras que empiecen por A quiere decir pérdida o supresión de algo. Sería incapacidad
o interrupción en el reconocimiento de estímulos, algo que no podemos reconocer. Oliver Sacks, en un libro que, si no recuerdo mal, se titula El hombre que confundía a su mujer con un sombrero, relata un problema de agnosia, además solamente de la parte derecha del cerebro, la incapacidad de analizar las imágenes que se establecían con el ojo izquierdo, y que sabéis que se analizan en la parte derecha del cerebro. En el momento que el individuo giraba la cabeza y veía con el otro hemisferio cerebral, no tenía ningún problema en diferenciar perfectamente el sombrero de su señora, pero cuando se produce la agnosia, se produce el problema, es incapaz de diferenciar, de realizar el análisis de los estímulos, aunque el ojo envía la misma información al cerebro. Después también hablamos de las alucinaciones. Las alucinaciones son percepciones que no se corresponden con la realidad, pueden ser de cualquier tipo, sensorial, visual, auditiva, y se producen bien por una enfermedad mental, como puede ser la esquizofrenia paranoide, o bien por trastornos producidos por drogas, o bien también por problemas genéticos. En el caso de las drogas, que se producen trastornos por interferencia de las drogas en la comunicación entre los neurotransmisores que actúan sobre la sinapsis, en muchos casos. De la percepción subliminal, pues ya hemos dicho que es una percepción que en principio entra por debajo del umbral consciente, es decir, que no somos conscientes de que está esa percepción, de que está esa imagen dentro de la imagen, pero parece ser que sí que tiene algún cierto nivel de influencia sobre nosotros. Bien, allí os pone el ejemplo del cine de Jersey en la época de los 50, donde se hizo el experimento con la frase tome Coca-Cola, sí que hacía de alguna manera que las ventas subieran por encima de la norma. Bien, se siguen utilizando este tipo de técnicas en publicidad, pero normalmente se utilizan incluyendo imágenes que asocian el producto, pues bien a éxito, bien a dinero, o bien a éxito sexual, o a conductas sexuales estereotipadas que pretenden promocionar ese producto como un referente que va a conseguir ese tipo de conductas. Bueno, vamos a ir terminando el tema. En el caso de la memoria, tenéis subrayado lo más importante, la definición de memoria, como el proceso por el cual somos capaces de almacenar, analizar y recuperar toda una serie de información en nuestro cerebro, información que puede ser o bien de sucesos o bien de análisis que hemos hecho previamente. Los procesos más importantes de la memoria los tenéis allí. Por un lado, la atención, para concentrarse en aquellos estímulos que son importantes, la codificación en la memoria, el almacenamiento y, lógicamente, también la recuperación, porque si no, no tendría ningún sentido. Bien, de la estructura de la memoria vamos a estudiar simplemente un modelo propuesto en los años 70 por Atkinson, fundamentalmente, que es un modelo lineal bastante simple, pero que permite explicar muchos procesos y que como modelo funciona muy bien. Este modelo habla de los tres almacenes: el almacén de memoria sensorial, el almacén de memoria a corto plazo y el almacén de memoria a largo plazo. El sensorial es el que hace que los órganos de los sentidos mantengan un cierto periodo de tiempo la información que han capturado. Es decir, en el caso de los ojos, la persistencia de la imagen en la retina
dura pues aproximadamente un 18avo de segundo. Esta persistencia es la que permite el efecto, por ejemplo, de imagen en movimiento del cine, puesto que una imagen se solapa con la siguiente y hace que el cerebro solamente analice la modificación de una imagen con la siguiente. De tal manera que a partir de 18 imágenes por segundo no vemos una secuencia de diapositivas, sino que tenemos una ilusión de movimiento sobre esas diapositivas. En cuanto a la memoria a corto plazo, esta es una memoria tradicionalmente se le considera muy importante porque es donde se produce el análisis de la información. Es una memoria que es muy efímera, es decir, dura relativamente poco, si no se está repensando continuamente aquellas cuestiones que están en esta memoria se olvidan, pero es la memoria con la que podemos hacer operaciones mentales. Podemos comparar, podemos sumar, es en la que hacemos operaciones mentales. Tiene una capacidad limitada, aproximadamente a unos 7 conceptos, no puede manejar a la vez más de 7 conceptos. Cuando estoy hablando de conceptos, el concepto puede ser tan amplio como la Tierra, con todo lo que conlleva, como tan simple como el número 5, pero está limitada a estos conceptos. Un ejemplo muy claro es la facilidad que tenemos para aprendernos números largos agrupándolos por bloques de cifras en vez de aprenderlos por cifras individuales. Es más fácil para la memoria porque cada vez que agrupamos un bloque de cifras, este concepto se convierte en uno, es decir, un número de 9 cifras aprendido o manejado cifra a cifra son 9 ideas. Se nos empieza a escapar, se escapa fuera de la capacidad de la memoria a corto plazo. Agrupado de 3 en 3 son 3 ideas, son 3 conceptos y queda plenamente dentro de la capacidad. La memoria sensorial, las ideas, los conceptos o las imágenes pasan a la memoria a corto plazo y aquí se pueden manipular. Esta memoria a corto plazo o los pasamos a la memoria a largo plazo, que sería como el almacén en teoría indefinido de memoria, o se pierde. De tal manera que la conexión entre memoria a corto plazo y memoria a largo plazo es la que nos permite almacenamiento, acordarnos, recuperación, recordar procesos. En principio parece que la memoria a largo plazo tiene una capacidad ilimitada, en principio se puede aprender de todo ilimitadamente, tiene una duración también ilimitada, lo que recordamos en esa memoria puede recordarse durante toda la vida, si bien es cierto que hay pérdidas, que hay fallos en la memoria a largo plazo que hace que no todo automáticamente se recupere, sino que haya un proceso cognitivo que nos permite fijar recuerdos en la memoria a largo plazo. Bueno, aquí tenéis tipos de memoria a largo plazo: la memoria episódica de lo que ha ocurrido, la memoria semántica, la memoria procedimental, por el que aprendemos algoritmos de funcionamiento, habilidades motoras, y la memoria emocional, que es la que nos permite darle cierto valor emocional a los conceptos o a las cuestiones que aprendemos. En el apartado de cerebro y memoria, pues vamos a aprender que evidentemente todos los procesos que aquí modelamos, aplicamos a un modelo, en realidad tienen una base fisiológica, es decir, algo ocurre en nuestro cerebro que establece una conexión donde antes no la había, que permite que tengamos un recuerdo donde antes no lo tengamos. Por lo tanto, cada uno de estos modelos de memoria, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, etc., han de tener un proceso fisiológico en alguna parte del cerebro. No lo tenemos todo perfectamente localizado, pero sí sabemos que, por ejemplo, la memoria a corto plazo se localiza fundamentalmente en la corteza prefrontal y en los lóbulos temporales. Bueno, aquí tenemos memorias semánticas, episódicas, procedimentales, o por ejemplo el hecho de que la memoria emocional se localice sobre todo dentro de la amígdala. El proceso de olvido, como un fallo de memoria, como incapacidad para recordar,
fundamentalmente en la memoria a largo plazo. En la memoria a corto plazo, cuando se produce este olvido, bien por codificación ineficaz, bien por decaimiento, o bien por interferencia, o porque no queramos recordar una cuestión determinada. Y después ya alteraciones de la memoria, que no son el olvido, sino alteraciones, y de las que básicamente vamos a hablar de la amnesia, en las que tenéis pues algunos síndromes bastante interesantes, como tenéis aquí el síndrome de Korsakoff, que es uno que se produce fundamentalmente debido a la ingesta exagerada, desproporcionada de alcohol, y que afecta pues sobre todo o se produce sobre todo por la falta por una deficiencia vitamínica, y hace que tengamos fallos de memoria tanto retrógrada como anterógrada. La definición de las dos amnesias: la anterógrada, que es la que hace que se produzcan fallos de memoria, olvidos, después de haber sufrido un daño o una lesión. A partir de un momento determinado se olvida. O la memoria retrógrada, que es la que hace que tengamos fallos de memoria antes de producirse, olvidemos todo lo que recordábamos antes de producirse esa lesión. Después los apuntes nos hablan de la imaginación como una capacidad de generar un mundo que no está en la realidad, las funciones de la imaginación: función compensatoria, lúdica, función creadora, y también la función crítica o utópica, como la capacidad de analizar situaciones que no se han producido, que no se producen, pero que podemos reproducir en nuestra imaginación. Está muy claro todo ese tema en los apuntes. Y con eso terminamos pues el último tema, del que sí que me gustaría que tuvierais presente, que percibimos, es decir, vemos, oímos, olemos con la corteza cerebral, que es donde se produce la interpretación de estos estímulos. Tenéis en la página web de Aula Aragón, en los propios apuntes, ejemplos de percepciones, y también en la página soporte que os di del Instituto Blecua, el isjmbza.educa.aragon.es, en el apartado de psicología presencial, en el capítulo perceptivo, tenéis también muchísimos ejemplos de ilusiones ópticas muy interesantes, que podéis visualizar. Bueno, pues espero que os vaya muy bien el primer trimestre.